¿no? Que vamos a ver la identidad en distintas obras literarias. De hecho, hoy día vamos a trabajar con un texto que no necesariamente es un cuento o una narración como tal. Ahí la vamos a ver. No le hago más spoiler. ¿Para qué? Bueno, entonces, no, todavía no, no nos vamos a ir a ese lado de los seres mitológicos. Todavía no. Bueno, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? Que serían las clases de ayer. Ayer y la semana pasada también leímos un texto que se llama El episodio del enemigo, que es bastante cortito, y este texto hablaba sobre una persona que estaba soñando. Pero uno al principio cuando leía este texto no podía saber si la persona estaba soñando o como me decían sus compañeros estaba bajo los efectos de alguna sustancia, porque era bastante extraño el tipo de narración. Hablaba este hombre de una persona que llegaba a su casa, esta persona no se sabía si era una persona mayor o una persona con problemas de movilidad porque había llegado eh, con un bastón, pero luego el bastón desaparece, le costaba mucho caminar y en eso que entra a la casa de este personaje, este segundo personaje se desploma en la cama y saca una pistola, una especie de pistola y lo amenaza. Y luego la otra persona, para defenderse, le dice que, bueno, tienen un diálogo bastante breve, pero esta persona que llega a su casa y que llega con una pistola le dice que lo tiene que matar por un acto de justicia y este otro le dice que no puede matarlo porque nada que ver, para qué lo va a matar. Y esta otra persona de la pistola le dice, escucha, tú no puedes hacer nada. Y el otro le dice, yo sí puedo hacer algo, despertar. Y así lo hace, despierta y se acaba este texto. Entonces es bastante confuso el tema del episodio del enemigo. Y analizamos este texto con una cierta estructura que les voy a mostrar a continuación. Y también vimos el concepto de alter ego para que lo tengamos más en cuenta y podamos identificarlo en otros tipos de texto, en otras narraciones, cosa que después se van a acordar de mí cuando vean una película, cuando estén leyendo un libro, aquí está la cuestión del alter ego, el otro yo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿cómo hicimos en el análisis de texto? Primero identificamos la estructura básica de un texto que estaría compuesto por estos tres complementos. Una situación inicial, un conflicto y un desenlace. Eso es lo que podemos encontrar en cualquier tipo de texto. Algunos de manera más compleja y otros de manera más explícita. Hay algunos que lo vamos a leer al tiro y vamos a decir ya, esta es la situación inicial, este es el conflicto, este es el desenlace. Pero hay otros, qué buen sueño ese. Sí, a veces pasa. Bueno, el tema es que el mundo onírico, que es el mundo de los sueños, es bastante complejo. Es muy complejo de descifrar. Pasan situaciones que en la vida real es muy extraño que pasen y se combinan distintas fases de nuestra identidad, de nuestra vida, etcétera. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Ahora nos vamos a centrar en este análisis de texto. Por ejemplo, el texto que les traje hoy día es súper cortito, pero como lo vamos a analizar con esta estructura, va a ser un poco más complejo. Bueno, ¿cuál sería la situación inicial de cualquier texto? Primero, se van a presentar a los personajes que participan en este relato y se va a presentar el lugar y la época en que se sitúa la historia. No necesariamente la situación inicial va a estar en las primeras líneas de nuestro relato. A lo mejor va a estar en los primeros capítulos de un libro, en los párrafos siguientes. Es algo que puede estar explícito en el texto, así como el personaje se presenta, yo soy Juanito, vivo en tal parte, vivo con mi familia, el año 2021.
Hay algunos textos que son así, y hay otros que se nos va a presentar el personaje como narrador, por ejemplo, pero no necesariamente nos va a decir dónde vive o qué año es, sino que poquito a poquito a través del texto vamos a ir identificando los lugares y los acontecimientos. El conflicto de la historia. Se produce cierto evento que modifica la situación inicial. Puede ser cualquier evento, puede ser un evento positivo, un evento negativo. La cosa es que pasa algo que cambia la situación inicial. Esto va a motivar la acción de los personajes de la historia, quienes van a buscar resolver el dicho conflicto y van a querer restablecer el equilibrio. Por ejemplo, este Juanito que vive en el año 2021, no sabemos en qué lugar vive específicamente, nos cuenta a medida de su relato que vive en una casa, no sabemos en qué comuna, no sabemos en qué país, vive en una casa y de repente empieza a contarnos que hay un terremoto. Ese sería el conflicto. Empieza el terremoto y cambia abruptamente la vida de los personajes. Juanito a lo mejor se le destruyó la casa con este terremoto. A otros amigos de Juanito no se quedaron sin casa, pero tuvieron que salir de la casa, ir a refugiarse a otros lugares. Y luego estos personajes van a buscar resolver ese problema. Digámosle ahora problema, porque no necesariamente va a ser un problema. Depende mucho de la historia. Y van a buscar soluciones para volver al equilibrio, a volver a vivir como antes del terremoto, en este caso. Y por último tenemos el famoso desenlace. Dejen la conversación para más tarde, por favor. El desenlace serían las acciones de los personajes que promueven una resolución al conflicto. Esta resolución también puede ser negativa o positiva y se establece un nuevo orden. Juanito se juntó con los amigos y volvieron a reconstruir su casa. No hubo más temblores en mucho tiempo, por lo tanto las personas ya no tenían tanto miedo, pero se prepararon para próximos terremotos. Hay distintos tipos de desenlace. La típica, ¿te gustó el final de la película? No, súper malo el final, súper malo el desenlace, no me gustó. No me gustaron las acciones que sucedieron para que dieran ese final en el tema de las películas. Lo mismo pasa con los libros. La típica, el final distinto del libro y de la película. O hay ciertos detalles que le dan un final más bonito al libro que el de la película. Otra cosa muy importante que les quiero decir, que cuando ustedes revisen, cuando hagan análisis de cualquier texto, historia, cómic, lo que sea, piensen en esta estructura porque va a ser más fácil para ustedes en el caso del texto que vamos a analizar en un ratito más. Va a ser mucho más fácil con esta estructura identificar los hechos. A hechos me refiero a lo que pasa en la narración, no lo que uno piensa que está pasando, sino lo que realmente pasa, lo que está pasando en esa narración. Y para identificar los personajes. En este caso es muy importante que nosotros podamos identificar los personajes, porque dentro de los personajes podemos identificar su identidad y su alter ego, en el caso de la unidad que estamos viendo ahora. Otro, muy importante, recuerden siempre dejar las interpretaciones sobre la lectura para el final del análisis, en este caso. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de estos textos medios raros que uno no sabe si el personaje está soñando o no, si está bajo el efecto de alguna sustancia o si es algún mundo fantástico o maravilloso,
nosotros solemos decir, a lo mejor está pasando esto, a lo mejor puede que pase esto otro. Y empieza a interpretar todo lo que está pasando en el texto, pero no necesariamente está pasando en el texto. A lo mejor esa persona está muerta. Y uno empieza a pensar y a pensar, y al final esto de las interpretaciones cambian totalmente el sentido de, de lo que dice el texto, porque uno empieza a pensar cosas que no están ahí. Uno da rienda suelta a la imaginación, pero son cosas que no están escritas ahí, cosas que no nos dicen, que nosotros vamos a empezar a pensar después. Eso siempre va a pasar, pero intentemos de que pase al final. Dejemos esos pensamientos de a lo mejor está pasando esto otro, esto, no sé. Dejemos las interpretaciones para el final, porque si no, los hechos se van a volver no hechos, sino que se van a volver interpretaciones y no es la idea. La idea es que nosotros cuando analicemos un texto veamos lo que realmente está pasando y diferenciemos lo que nosotros pensamos de lo que está pasando o de lo que podría pasar. Ahora, ¿qué pasa con el concepto del alter ego? Hasta ahora nosotros hemos trabajado con este concepto del otro yo, de la identidad, pero ahora vamos a ver de lleno cuál sería el concepto literario del alter ego. Primero, es una locución latina que puede traducirse como lo que nosotros estábamos viendo hasta ahora, como el otro yo. Una parte de mi personalidad que yo no muestro a tantas personas, o que le muestro a pocas personas, o que ni siquiera le muestro a nadie. Una parte de mí que está ahí, yo sé que está ahí, pero no la dejo salir. El concepto se utiliza para nombrar a una persona en que se tiene confianza absoluta, lo que permite que haga de uno mismo sin restricciones. Puede tratarse, por otra parte, de la persona, en este caso, como estamos viendo literatura, esta persona puede ser real o ficticia, en quien se identifica o se reconoce una imitación o una reproducción de otro. Como dato, les cuento que hay escritores, en el caso de estos escritores que, valga la redundancia, escriben sobre misterios, casos policiales, etc. La mayoría de esos escritores reproducen un alter ego que ellos tienen y lo reproducen en un personaje, la mayoría principal, que resuelve esos casos policiales o de misterio. Ahora, el alter ego no solamente existe en la literatura, también existe en la psicología. Y se utiliza este concepto para nombrar a la segunda personalidad de un sujeto. En este caso supone una disociación producida por un trastorno de identidad, en la que el yo cuenta con más de una personalidad y que actúan de diferente modo. Por ejemplo, yo les nombraba hace unas semanas, varias clases, y creo que se los nombraron antes, una película que se llama Fragmentado, donde hay un personaje que tiene varias personalidades y que varias de estas personalidades son distintas entre sí. Hay unas que son más osadas, más valientes y que no tienen tanto sentido del humor, y hay otras que, al contrario, no son para nada serias, se lo toman todo como un juego, pero en el caso de esta película eran personalidades, más que personalidades, eran como personas distintas en un mismo sujeto. ¿A qué me refiero con esto? A que era la personalidad literalmente una señora de 40 años, la personalidad de un niño de 8 años, es harta la diferencia, la personalidad de un sociópata, no recuerdo de qué edad, pero era una persona totalmente seria, incluso daba miedo cuando estaba con esa personalidad.
Y esos serían el alter ego, distintos alter ego en una misma persona, pero en el caso de la psicología. En el caso de la ficción, se utiliza para simbolizar la lucha moral entre el bien y el mal, que puede desarrollarse en el interior de una persona. Ahora yo les pregunto, ¿conocen a este personaje que tienen acá enfrente de la pantalla? Sí. ¿Saben quién es? Ay, no recuerdo el nombre, pero sí sé quién es. Ya. Los demás ahí, sí, ya. Bueno, para los que no lo conocen, los contextualizo un poquito. Este personaje está en varios libros. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Está presente en varias obras literarias y películas. Está en El Hobbit y en El Señor de los Anillos, más conocido como Gollum. Sí, el del Señor de los Anillos, pero también aparece en El Hobbit. Bueno, este Yo lo personaje, conozco por lo del Hobbit. muy bien. Algún día me voy a terminar de leer los libros, pero bueno. Yo algún día los empezaré a leer o veré la película, porque no. Son muy divertidos. De verdad, chiquillos, se los recomiendo. Eso sí, traten de leerlos con... no es una lectura ligera. ¿A qué me refiero con esto? Que aparecen muchos personajes y pasan muchas cosas en muy poquito tiempo. Entonces la idea es leerlo con calma, no apurarse y ponerle mucha atención porque de verdad tiene muchos personajes estos libros. Y bueno, acá tenemos al personaje más conocido como Gollum, del Señor de los Anillos o del Hobbit. Pero este personaje, antes de transformarse en el Gollum, era una persona totalmente distinta. Y les contaba ayer a los chiquillos, pero ya lo voy a contar más resumido. Este personaje se transformó en Gollum, antes era Sméagol, se transformó en Gollum por el efecto del anillo. Era muy poderoso, que lo llamaba. No, no es un orco. El anillo lo llamaba. Este anillo era súper poderoso, manejaba a las personas y todas las personas que sabían sobre el anillo querían tenerlo porque sabían que podían manejar al resto de las personas. Sí. Bueno, Y de hecho yo creo que todos lo conocemos, pero no sabemos qué es del Hobbit o del... claro. Tengo que por la escena que se convirtió en meme de mi precioso. Sí, un momazo muy Sí. conocido. Pero bueno, ahora les cuento la historia del meme. Este personaje antes no era así. En El Señor de los Anillos, libro 1, no recuerdo el nombre específico. Bueno, libro 1 describe a este personaje como, no recuerdo si era un ser humano, pero era una persona totalmente distinta a la que se ve en la imagen. Y él con su amigo encontraron el anillo de manera inesperada. Ellos no sabían que el anillo estaba por ahí y no lo estaban buscando. Pero ¿qué pasó acá? Como el anillo era poderoso, llamaba la ambición, qué sé yo, podríamos decir que hipnotizó a este personaje y este personaje enloqueció a tal nivel que mató a su amigo para quedarse solo con el anillo y como se quedó solo en el bosque, se fue transformando en esta criatura que conocemos ahora como Gollum, que está loco por el anillo, que en algún momento se le pierde y empieza a decir, ¿dónde está mi precioso? Se me perdió mi precioso, que era el anillo en el fondo. Y este personaje enloquece por el poder del anillo. ¿Y qué le pasa a este personaje? ¿Por qué digo que es representativo del tema del alter ego? Porque él, al transformarse en Gollum, tiene una doble personalidad. Tiene una personalidad más sumisa, más tímida, que dice, pucha, ¿qué vamos a hacer ahora? No puede ser, se perdió el anillo. Y al mismo tiempo tiene una personalidad más oscura, que le dice, y él habla consigo mismo en voz alta en las películas. Dice, ¿y
no, tenemos que encontrarlos, hay que matarlos a todos, ellos te traicionaron. Y el otro se responde a sí mismo. Dice, no, pero ellos son mis amigos. Y la otra voz le dice, no, ellos no son tus amigos, el único amigo que tenemos es el anillo y hay que encontrarlo. Entonces, es como la clara representación, claro, acompaña a Bilbo en el viaje, claramente. Y a medida que avanza este viaje, de buscar el anillo y todo, se muestra esta doble personalidad. Claro, tuvo muchos cambios de personalidad, pero se queda principalmente con estas dos. Una que es como súper tímida, muy sumisa, que no, nunca sabe qué hacer. Y esta otra personalidad como que lo domina. Y al hablar en voz alta durante las películas, pelea consigo mismo. Entonces se muestra mucho este tema de la doble personalidad, o en este caso, el alter ego, por el tema del anillo. Bueno, ahora, para no quitarle más tiempo, antes que se me olvide, aparte de este personaje, que es claramente lo que se muestra, claramente muestra lo que es el alter ego, el tema de la doble identidad, qué sé yo. Hay otros personajes que yo no incluí en la presentación que nosotros conocemos como superhéroes. Pueden ser los superhéroes de Marvel o los de DC. Ambos ambos muestran el tema del alter ego. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los superhéroes que nosotros conocemos como Spider-Man, Batman, Superman, tienen una especie de doble vida. En ningún momento son 100% superhéroes, porque no están todos los días 24/7 vestidos con la capa, podría decirse, salvando al mundo, sino que tienen momentos en que salen de su casa. En el caso de Spider-Man, sale volando, se cuelga de las telarañas, ¿cierto? Y en ningún momento él sale sin su máscara. Nadie puede saber su identidad secreta. Aunque todos sabemos que es Peter Parker, y de hecho de eso se trata más o menos lo del alter ego, que cuenta como dos versiones de sí mismo. Exactamente. En este caso, el alter ego no sería Peter Parker, sino Sería Spider-Man. claramente, muy bien, sería Spider-Man, porque es una personalidad que no le muestra a muchas personas. No hay personas al principio que saben que Peter Parker es Spider-Man. Simplemente es su identidad secreta y nadie lo puede saber. Y eso pasa en todos los, creo que en casi todos los cómics de superhéroes, que nadie puede saber la identidad secreta. Sí, básicamente es una trama similar. Claro, Así que si alguien quiere escribir un cómic sobre superhéroes, que trate del alter ego, porque eso es lo que pasa siempre. claramente. No así, eso no pasa, por ejemplo, con los Guardianes de la Galaxia. No, porque ahí no es como que tengan a alguien en específico que proteger, pero en definitiva ya todos saben que son los guardianes de la galaxia. Exacto. No, Oscar. Eh, no es necesario tener Spider-Man prisa, sería el alter ego de Peter Parker. sí, ¿Por qué lo porque digo? pasa más tiempo como Peter Parker que como Spider-Man. Claro, esa es una. Pasa más tiempo como Peter Parker que como Spider-Man. Segundo, se supone que nadie sabe la identidad de Spider-Man. En Creo cambio, la de que en un Peter momento Parker se sí. sabe. En la tercera película del primer Spider-Man que había, creo que el amigo recién cuando están peleando Se da contra cuenta. esta masita negra, que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Venom, Gracias, muchas gracias. que es un Cuando están simbionte. peleando contra Venom y se le rompe la máscara, recién ahí el mejor amigo de Peter Parker se da cuenta que Spider-Man es Peter Parker. Ahí Harry recién se da cuenta. Claro, y ahí Harry también muestra que desarrolló un alter ego.
El nuevo Duende Verde. Claro, se transforma en el nuevo Duende Verde, pero tampoco se sabe cuál es la identidad secreta del Duende Verde. Entonces, esto del alter ego se muestra mucho en la temática de superhéroes, pero si se fijan, no todos los superhéroes tienen un alter ego, como el caso de los Guardianes de la Galaxia. Bueno, ellos trabajan fuera de la galaxia, en el espacio exterior, así que no necesariamente tienen que proteger su identidad. Sí, y también, no sé si usted lo considera igual, pero según yo, los Guardianes de la Galaxia deberían contar como antihéroes. Claramente, claramente. También Esa es mi ayer, opinión. ayer analizamos el tema de Deadpool, que tampoco contaba con Deadpool un alter claramente es ego. un antihéroe. Deadpool claramente es un antihéroe. Claramente. Ayer analizamos el tema de Deadpool y llegamos a la conclusión de que al final no había desarrollado un alter ego porque no era un superhéroe, sino que era el clásico antihéroe. No sé si a usted se le ocurre, claro, aquí me dicen el mapache cuando se enojaba no actuaba como un héroe. No sé si ustedes saben, dato freak, Rocket en inglés es mapache. Así que Rocket sí era un mapache. Y él No decía le que no gustaba era que un le dijeran mapache. mapache, pero su nombre en inglés es mapache en español. Bueno, no sé si a ustedes se les ocurre otro ejemplo de algún personaje famoso que tenga alter ego o que no tenga alter ego, pero ustedes piensan que sí puede tener alter ego. Iron Man no, ya no. Iron Man no. Muy buen ejemplo. De hecho, el tema de Iron Man como que también se transforma en una especie de antihéroe porque a él le da lo mismo que sepan su identidad. A él no le interesa tener una doble vida. De hecho, Pero se un muestra, ejemplo, se hemos estado expone. hablando mucho de Marvel, pero nadie ha hablado ¿De quién? de Flash, A ver, los que cachan más de Flash, yo ahí no cacho nada. ¿no? Es Ah, que bueno, no, que yo diría que no es un antihéroe. Porque, ¿Quién? no, él no lo me muestra refiero a así. lo del, no me refiero a lo del antihéroe, me refiero a lo de, Alter ego. o sea, es todo lo que hacen por variables, pero nadie sabe que es Flash. Ah, sí, también. No escuché nada de lo que dijo el Jaime, se me cortó todo. Dijo algo de Flash, del Ah, alter ego bueno. de Flash. Claro, hay que ver, hay que analizar, meterse a analizar ahí, porque por interno me dicen que igual algunas series son distintas a los cómics. Yo ahí Sí, no cacho mucho de Flash, pero yo sé que el tema de los cómics es como lo que pasa con los libros y las películas. El libro tiene es un distinto. desenlace y la película tiene otro desenlace. Sí. Así que Pero habría que sí, que para analizar que ahí. le recomiendo la serie de Flash que está en Netflix. ¿Ah, en serio? Sí, hay una Ya, serie de Flash chiquillos, se que... acabó la clase porque vamos a ver Flash. No, mentira. Tenemos que analizar el texto. Bueno, yo ahora les traje un texto para que analicemos en conjunto y qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta antes de analizar este texto. Primero, tenemos que identificar de qué texto se trata, porque yo al principio les decía que no es como un cuento ni una narración cualquiera. Eso sí es cortito. ¿Quién o quiénes serían los personajes en este relato? ¿Cuál sería la situación inicial, el conflicto y el desenlace? Y por último, siempre al último, ¿cuáles serían las impresiones de ustedes al momento de leer? Bueno, me atrevería a decir que Flash es muy rápido, por eso se aburrió. Es que también Pasó tiene muy que ver rápido, mucho con ciencia más avanzada. claro. Pero bueno, chiquillos, yo ahora les voy a poner el texto y por favor las impresiones que tengan sobre el texto para el final, para que no nos confundamos en qué pasó, qué es lo que no pasó. Ok. Y bueno, aquí va.
Este texto se llama Cuando me puse a pensar, del autor José Martí. Lo leo a continuación. Cuando me puse a pensar, la razón me dio a elegir entre quien soy o ir, el ser ajeno a emprestar. Más me dije, sí, el copiar. Fuera ley, no nacería hombre alguno, pues haría lo que antes de él se ha hecho. Y dije, llamando al pecho, sé quién eres, alma mía. Pucha, profe, que trae texto raro. Estoy leyendo sus mentes. Parece poesía, un poco. ¿Qué es poesía? Sí. Bueno, entonces ya, sin querer queriendo, les contesté la primera pregunta. ¿Qué tipo de texto sería este? Ahora estamos enfrente de un poema. Sí. Y si uno lo lee, lo empieza a leer como debería leer un poema, suena bastante bonito. Uno cuando Sí. lee poemas dice eso así como, ay, qué bonito, suena muy bonito. ¿Y qué dice? No tengo idea. Entonces la idea es que ahora lo leamos y entendamos qué nos quiere decir este poema. No solamente que suene bonito en nuestra cabeza, sino que realmente descifremos lo que dice y qué rayos tiene que ver con el tema de la identidad. O en este caso con el tema del alter ego también, que es parte de la identidad. Volviendo a las preguntas, ya sabemos qué tipo de texto es. En este caso es un poema. Y ahora tenemos que ver Sí. cuáles serían los personajes que están presentes en este poema. Yo creo que la persona que está diciendo las El cosas pensador, más... Ajá. ya. Ok. ¿Qué piensan los demás? Pero, profe, que lo estoy leyendo, no, para entenderlo mejor. Sí, dele nomás, dele. Se los dejo ahí, lean nomás con calma. Acuérdense que si piensan, por ejemplo, que el autor está soñando o está bajo el efecto de ciertas sustancias, no lo digan ahora, sino traten de decirlo al final. O si no, después... Bueno, técnicamente aquí la persona es José Martí, que está diciendo más o menos lo que él piensa en este poema. Ujú, muy bien, Profe, dígame. la verdad es que entendí poco, pero solo me recordó la frase esta de ser o no ser. Ah, muy buena. Lo voy a tratar de escribir acá. Ser o no ser. Está difícil de entender porque no se expresa muy bien que digamos. Exacto. Ese es el tema de los poemas, que uno no entiende más o menos lo que dicen. Suena muy bonito, suena muy poético, pero uno no entiende como Pero el trasfondo. ¿qué es lo que estamos investigando ahora? ¿Quién es la persona que está ahí? Me dicen por interno que tiene el tema del alter ego por el tema del último párrafo. Muy bien. Sí, mándame Eh, nomás, escríbame nomás. Yo no voy a decir que me escribe, simplemente voy a leer las bueno, respuestas, a menos que me digan, profe, no lo lea ya. claramente. Según yo, él está tratando de más o menos ser distinto a los demás, Ya, voy a ir porque escribiendo acá. ahí él está hablando de que él haría lo que las personas antes de él ha hecho, Ujú. pero básicamente ahí se empieza a cuestionar y cuando dice sé quién eres, alma mía, ya dice que sabe quién es, que ya tiene una idea distinta a los demás, que básicamente es lo que nos hace ser personas, ser Ay, qué, distintos. qué profundo.
Muy bien. Sí, no sé, siempre que nos toca analizar poemas me pongo algo filosófico. Es que los poemas en sí son bastante filosóficos, la verdad. Sí, Es migo, me dicen por acá. ¿Qué les pasa conmigo? a ver. Chiquillos, no se peleen. Ya, acá pude anotar dos ideas generales. El primero, el ser o no ser. El segundo, ¿quién soy? Acá me dicen que el personaje puede ser el autor. No se sabe quién es el personaje. Acá en ningún momento nos dice, hola, me llamo Juanito y vengo a contarles este poema. No dice nombre específico del personaje, pero se puede inferir que es el autor, según yo. Solo por el título se puede, cuando me puse a pensar y yo asumo que es el autor el que se está cuestionando. Claramente, muy bien. También me decían que hay un alter ego en el segundo párrafo. En este caso no se llamaría párrafo porque es un poema. La segunda estrofa. Muy bien. Ay, no. Me rompió el lápiz. Bueno. Ya, chiquillos, no se peleen por el chat. Participen de la clase en vez de pelear. ¿Por qué se están peleando? Unos hablan mucho, otros hablan poco. A mí me encanta que hablen. Así siento que no estoy hablando sola, que no estoy invocando alma en la ouija. Así se siente hacer clases por Zoom cuando nadie te habla. Sí, me pasó la otra vez cuando hicimos una junta y nadie saludó hasta en harto rato después porque estaban iniciando. Que habíamos hecho una junta para hablar un rato. Bueno, Ya, pero ahora volviendo al tema de la clase. eh, Si no les gusta, sigan de largo. Es mi consejo de vida. Nos quedan poquitos minutos, así que igual vamos a seguir en la próxima clase analizando esto. ok. Y bueno, ¿Y profe le mandé mi teoría del yo soy o no? creo que no. Ah, bueno. Bueno, en todo caso le hago spoiler, en las próximas clases vamos a analizar todos estos textos en conjunto, todas estas cuestiones raras que hemos leído hasta ahora, las vamos no a leer en conjunto, sino clasificarlas en ciertos parámetros. A ver, acá me dicen, el último párrafo se refería por la línea. ¿Quién eres? Alma mía. Perfecto. Muy bien. Te vas a una pregunta. ¿Qué tiene un signo de pregunta esa línea? ¿Por qué ahora están hablando de Porque esa última línea como que se está, imagínate como que está gritando, pero se está preguntando a sí mismo. ¿Sé quién eres? ¿Alma mía? ¿Serás mi alma? Como que se está cuestionando al mismo tiempo que está diciendo, sí, yo sé quién eres. ¿Eres tú? Como que le está diciendo algo así. como que se autocontradice un poco? ¿Eres o no eres? ¿Eres quien yo creo que eres o no eres? Más o menos así, para no darle tanto spoiler. Sí, es bastante confuso, pero debe ser porque tenemos hambre, porque ahora de comer ya. Ya. Chiquillos, entonces, ya tenemos más claro el tema de qué sería el alter ego, ¿Sí? ya en tema de concepto como tal, y ya podemos identificarlo en distintos textos, y no solamente textos, sino que personajes de las películas, de los cómics, los superhéroes que me decían ustedes, el famoso Gollum, y vamos a seguir ejercitando este tema del análisis la próxima clase.
Ya.